Muy buenas tardes, Lázaro, qué gusto saludarte. El gusto es todo mío estar otra vez juntos en Cuba por la Salud. Así es, bienvenido a esta media hora de resumen en la que le pondremos al tanto del comportamiento de la COVID-19 en Cuba. Esta semana el país continúa la recuperación post-pandemia, aunque en La Habana, Gisela, aún no se llega al punto cero de la enfermedad. Así es, no faltarán, como es habitual, los consejos desde la psicología para aprender a llevar mejor la nueva normalidad. Usted, acompáñenos. Y comenzamos con lo que ha sido noticia esta semana. Lo hacemos actualizando la situación de la COVID-19 en el país. Cuba confirmó hoy 7 casos positivos de la enfermedad. De ellos, 4 son viajeros procedentes del exterior y los otros 3 de la capital. Lamentablemente, en la jornada se reporta un fallecido. Vamos a revisar algunas de las dinámicas de esta semana a través de la gráfica en pantalla, siempre apoyándonos con las estadísticas. Vemos aquí el total de casos confirmados hasta este momento, 2.420, positivos activos 77, usted lo nota aquí en el gráfico de pastel en el color azul intenso, evacuados se siguen manteniendo en 2, el total de recuperados 2.254 y el total de fallecidos 87. Decíamos que lamentablemente en la jornada de hoy se reporta un fallecido, pero vamos a seguir revisando la estadística de este tema, fallecidos en la semana. Note usted cómo el sábado, en el día de hoy, un fallecido en esta semana. Veníamos con un comportamiento muy favorable, 13 días consecutivos sin un nuevo deceso y lamentablemente hoy tenemos que lamentar la pérdida de una persona en Cuba. Avanzamos con otros temas, nuevos casos diarios. Aquí está la cifra del domingo con 3 casos. La raya azul, por supuesto, nos indica el total de casos diarios confirmados en una jornada, y la gráfica en rojo tenemos que es el total de asintomáticos. Cada día se acerca más esta cifra de asintomáticos a la curva, a esta raya en azul, y nos demuestra que justamente sigue siendo un tema preocupante el ascenso del número de casos asintomáticos, esas personas que no manifiestan síntomas de la enfermedad y que permanecen en las comunidades. Por eso el propósito cada día de las autoridades del Ministerio de Salud Pública es seguir pesquisando. Otra de las gráficas que nos confirman justamente este dato es el total de casos activos desde el domingo con 55 casos. Mire cómo la curva ha ascendido casi en 20 casos hasta llegar al sábado con 77. Por tanto, el llamado sigue siendo a cumplir estrictamente con las medidas de seguridad, de distanciamiento físico hasta donde sea posible. Sabemos que ya el país se encuentra en la fase 2 recuperativa, excepto en la capital del país, que sí preocupa por estas estadísticas en cada jornada. Y esta semana el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo un nuevo encuentro con la comunidad científica que coloca sus conocimientos en función de enfrentar la pandemia. En especial se refirieron al futuro comportamiento del virus en el país y al impacto de la enfermedad en pacientes pediátricos. También al protocolo seguido por el Ministerio de Salud Pública para evitar casos graves y críticos. Veamos. En el caso de los eventos comunitarios, no basta con el apoyo del MINSAP y de las autoridades de la provincia, sino hace falta también la cooperación de las personas, la conciencia de las personas para poder resolver este problema. Si no lo hacemos, si las personas no cooperan, si la población no coopera con las medidas fundamentales, el uso del nasobuco, el mantenimiento del distanciamiento físico, el lavado de las manos, es decir, las cosas básicas que se están planteando, va a ocurrir lo que está planteando la línea carmelita esa discontinua. Si queremos que tengamos la línea azul, que es un control efectivo de la pandemia en pocos días, entonces todos debemos cooperar. Nosotros hemos podido hacer un protocolo único nacional. Eso a veces es muy difícil de lograr en otros lugares o en otras patologías, pero aquí se logró un protocolo que ha ido modificándose dialécticamente en el tiempo. El otro tema fue adelantarse en la toma de decisiones clínicas y terapéuticas. Lo que en un momento hacíamos en los críticos, después lo pasamos a los graves. En lo que en un momento demorábamos 48 horas, después lo hicimos en 24. Y todo eso nos fue dando, por supuesto, una experticia y un resultado mejor. La incorporación temprana de los productos innovadores y cómo inmediatamente le dimos una aprobación de emergencia y lo extendimos.
Confirma una vez más el éxito en los tratamientos de pacientes en población pediátrica, ¿no? En la población pediátrica. Que el principal resultado es que no hemos tenido muertes. O sea, lo que define que hay una fortaleza de los protocolos que se han utilizado y también todo el trabajo diferenciado que dentro de la pandemia se orientó hacia los niños, a los adolescentes que pudieran tener más vulnerabilidad. Está el elemento de cómo ha evolucionado la letalidad dentro del enfrentamiento a la pandemia. En los últimos 38 días hemos tenido 3 fallecidos y ya llevamos más de 10 días sin fallecidos, sigue disminuyendo el nivel ya de críticos y graves. Esto también demuestra la robustez de los protocolos que se han utilizado. Y ahora incorporándole la experiencia de las brigadas médicas que van regresando, nosotros indudablemente podemos después de esto tener una construcción muy buena de todos los protocolos y sobre todo el funcionamiento de las terapias intensivas, que ya habíamos determinado que había que mejorar un grupo de elementos. Y bueno, ya esto ya estamos más cerca de tener ventiladores pulmonares y otro desarrollo de equipos electromédicos propios del país, que casi que se han diseñado en tiempo récord. Bueno, la cola de la pandemia sigue estando en la capital del país. Casi todos los casos confirmados en las últimas jornadas son de la capital, de La Habana, y esa realidad determina que aún no se avance a la segunda fase, al menos aquí en La Habana. Vamos a revisar qué dicen las estadísticas sobre nuestra capital, cómo se ha comportado la enfermedad desde el inicio de los primeros casos positivos. Aquí tenemos la cifra total, 1.367 casos en la capital desde el inicio de la pandemia en Cuba. Por supuesto, esta cifra no incluye los casos que han sido detectados en fronteras o detectados ya en los centros de aislamiento una vez que arriban al país procedentes del exterior. Pero vamos a revisar la dinámica por los municipios de la capital, porque en todos se han reportado casos positivos desde el inicio de la pandemia y hemos escogido para el principio aquellos territorios donde menos casos activos se reportan. Regla es el municipio de la capital que menos casos ha reportado desde el 3 de marzo. Vamos a avanzar, tenemos una segunda gráfica que evidencia cómo en otros municipios sí hay un incremento ya mayor de estos casos positivos. Se nota en San Miguel del Padrón, Arroyo Naranjo con 93, 10 de octubre con 92 y Plaza de la Revolución, que si bien en los inicios de los primeros casos de COVID-19 en La Habana reportó un número considerable, al menos en los últimos meses esa cifra ha ido al decrecimiento. Y vamos a revisar la última estadística y que habla de la situación reportada en las 2 últimas semanas con un incremento en los municipios, sobre todo del Cerro, de Centro Habana. Centro Habana, que por cierto tiene uno de los casos, uno de los eventos de transmisión local más longevos que se ha reportado en el país. Hasta la última comparecencia del ministro de Salud Pública, el doctor José Ángel Portal Miranda, en la mesa redonda, pues se conocía que ese evento de transmisión local estaba activo en el municipio de Centro Habana. El Cotorro, por supuesto, que a partir del evento de transmisión que se reportó en el centro de atención a deambulantes, pues tuvo un incremento de estos casos, y el Cerro, que ha tenido la llave, por decirlo de alguna manera, en el incremento de casos positivos en la capital en las últimas semanas. Son algunas de las dinámicas que evidencian cómo la capital del país sigue teniendo una situación compleja, sigue reportando los casos en las últimas jornadas y, por supuesto, la mayor atención de la salud pública cubana y también del gobierno cubano está ahora mismo en La Habana. Y avanzamos con otros temas en Cuba por la salud. Las 4 bases de la empresa de campismo popular en Granma ya prestan servicios a vacacionistas. La instalación Playa Las Coloradas, ubicada en el municipio de Niquero, es una de las que más clientes atrae por sus bondades naturales. Allí no se descuidan los protocolos sanitarios en función de asegurar el disfrute de la familia. El campismo Las Coloradas en el sur granmense es uno de los destinos de sol y playa preferido por clientes de toda la provincia. La instalación reabrió sus puertas en esta temporada estival teniendo en cuenta las normas higiénicas y los controles sanitarios establecidos por la situación epidemiológica que enfrenta el país por la COVID-19. Se mantiene la misma frecuencia, las 3 noches por ciclo. Nosotros tenemos un ciclo de lunes a jueves y de jueves a lunes. Eso sí se mantiene normalmente. Lo que estamos ofertando es el 50% de las habitaciones, que no podemos excedernos de ahí. Al arribo de los campistas, a nuestro centro, empezamos con la fumigación de la guagua para entrar, bajar todos los equipajes, fumigarlos, pasar los campistas,
y le explicamos el funcionamiento del campismo interiormente con todas las cosas, los protocolos que llevamos en cada habitación, en el restaurante. Especialistas de salud pública permanecen en la instalación turística para aplicar los protocolos pertinentes con el objetivo de prevenir posibles infecciones respiratorias u otras enfermedades. Todas las personas que vienen entrando al campismo, todos los campistas, se le hace chequeo de la temperatura y para entrar a la institución se fumigan todos los carros. Se mantienen las medidas de restricción. Toda aquella persona que mantenga temperatura o tenga temperatura alta no entra a la institución. El colectivo del campismo niquereño adopta todas las medidas para garantizar el bienestar y disfrute de los campistas, a pesar de las limitaciones con algunos suministros y dificultades con la climatización de las habitaciones, para lo que se buscan varias alternativas. La pintura, su ventilador. Tenemos problemas con la escasez de los aire acondicionados, que es un problema ya serio que tenemos nosotros, que es lo que es una de las cosas que nos está golpeando grandemente aquí en el campismo. Tenemos hasta 3 ventiladores en una habitación de 4 personas. Se le va a incrementar otro ventilador más para resolver el problema de las calores que tienen ahí en las habitaciones. Las Coloradas es una de las 4 instalaciones de campismo popular en Granma y la única como destino de sol y playa, con la combinación de los atractivos del Parque Nacional Desembarco del Granma, Patrimonio de la Humanidad. Una opción veraniega para la familia en contacto directo con la naturaleza, esta vez con características diferentes en el periodo estival, donde se conjugan el disfrute y las medidas a favor de la salud en este verano por la vida. Inés Castro Machado, Sistema Informativo de la Televisión. Bueno, Gisela, muchos hablan de la nueva normalidad. ¿Qué es la nueva normalidad? ¿Cómo enfrentarla? ¿Cuáles son esos retos que imponen, por supuesto, en el escenario laboral, en nuestras vidas de familia? Esa nueva normalidad que hemos dicho, la vida no será igual después de la pandemia. Algunos interrogantes, por supuesto, que se mantienen en nuestras comunidades y, por supuesto, en nuestros hogares. Yo creo que incluso hay algunos en las redes que están diciendo que esto es en sus marcas, listos, fuera. Y para nada ha sido el llamado de las autoridades sanitarias. Además, por todo el rigor que se ha seguido en el control a la epidemia, debemos ser muy responsables, Lázaro. Son interrogantes que hoy responde, por supuesto, desde casa el doctor Manuel Calviño. Entramos en un momento nuevo para nuestra vida. Nos acercamos cada vez más a la construcción de la nueva normalidad. Y en este sentido, este ingreso a esta nueva realidad supone sin duda algunos retos. Es verdaderamente una situación nueva y una situación, digamos así, compleja. Lo malo ya pasó, o está pasando. Lo malo ya pasó. Ahora viene lo difícil. En este sentido sí quiero que precisemos o que por lo menos miremos, toquemos algunas de las cosas que sustentan la idea de por qué ahora viene lo difícil. Primero, reinserción laboral en condiciones diferentes. Es decir, claro que hay personas que se mantuvieron trabajando, hay personas que ya están trabajando, pero vamos a entrar en condiciones de trabajo distintas a las que dejamos. Vamos a tener situaciones de trabajo distintas a las que dejamos. Entre otras cosas porque hay nuevos protocolos, nuevas exigencias para garantizar una condición de protección mucho mejor que la que teníamos antes. Por lo tanto, ahí vamos a tener un primer nivel de dificultad. La tendencia nuestra va a ser a seguir haciendo las cosas dadas las condiciones que teníamos antes, pero vamos a tener nuevas condiciones y vamos a tener nuevas exigencias. Segundo, y yo creo que esto es una cosa importante sobre la que yo quiero llamar la atención, probablemente, es muy probable que tengamos un aumento de las exigencias laborales, un aumento de la exigencia de la eficiencia, de los resultados en el trabajo, entre otras cosas, para suplir, ¿verdad?, meses en los que no estábamos trabajando todos, y entre otras cosas también porque necesitamos ahora un despegue laboral importante, eficiente, productivo, para poder avanzar en la situación nueva que
se nos avecina desde el punto de vista económico. Por lo tanto, vamos a trabajar en condiciones de más demanda, de más exigencia, tenemos que esforzarnos más. Las condiciones cambian, van a cambiar, a mi juicio, los niveles de exigencia. En tercer lugar, yo creo que vamos a tener nuevas tensiones entre los que de alguna manera van a seguir defendiendo y van a tratar de imponer el más de lo mismo, y los que vamos a intentar aprovechar estos meses de experiencia, aprovechar todo lo que se ha hecho para producir cambios. Y esas van a ser tensiones. Y nos vamos a hacer preguntas, ¿por qué si lo pudimos hacer así en condiciones de pandemia, por qué no lo podemos seguir haciendo así? Y se van a producir tensiones, y esas tensiones obviamente representan dificultades. Y por último, no es un secreto, yo creo que es una cosa que conocemos y que es importante que conozcamos. El entorno económico va a ser tremendamente complicado en el mundo entero. Vamos a tener dificultades económicas en el mundo entero. ¿Y eso qué significa para nosotros? Significa para nosotros que nosotros vamos a tener que tener una focalización más clara y un manejo más claro de lo que pudiéramos llamar la economía doméstica. Efectivamente vamos a tener probablemente que sacar las cuentas más a punta de lápiz que a lo mejor lo que lo hacíamos hace unos meses atrás, porque la situación económica se ha deteriorado tremendamente por el tema de la pandemia. Entonces, yo creo que esto supone, en sentido general, un aumento de la carga psíquica, un aumento de la carga psicológica. Y nosotros venimos de una experiencia buena, yo creo que avanzamos muchísimo en el aprendizaje del control de nuestras emociones, del control de nuestros comportamientos, cosas que de alguna manera desarrollamos en estos meses anteriores. Pero ahora necesitamos nuevos aprendizajes. Ahora necesitamos entrar en esos nuevos entornos laborales con una vocación de aprendizaje, con una vocación de entender esa nueva situación, de comprender esa nueva situación, de producir esos nuevos comportamientos y aprender cómo ser una nueva persona, un nuevo trabajador en esa nueva realidad. Y hoy se cumplen 4 meses de diagnosticarse los primeros casos positivos de COVID-19 en Cuba. Hasta este minuto el comportamiento de la enfermedad ha transitado por el escenario más favorable. Veamos en estas 12 semanas qué dicen los datos hasta este momento con el apoyo de la gráfica que nos hace llegar cada semana nuestro colega Joel Ledo. Aquí está la estadística desde el 11 de marzo y hasta el 11 de julio. Ahora, el comienzo de la epidemia, el 11 de marzo, usted lo conoce, 3 casos confirmados. La curva de la enfermedad en Cuba, el 24 de abril con 847 casos, representado en esta gráfica en el color rojo. Mire cómo va ascendiendo la línea en azul con los casos confirmados. ¿Qué ha pasado durante todos estos meses? Bueno, es que tenemos la confirmación del 29 de junio con 39 casos, la cifra más baja de casos confirmados hasta este momento desde el inicio de la epidemia. Ahora, ¿qué ha pasado después? Llegamos hasta el 11 de julio, día en que nos encontramos, donde se cumplen los 4 meses de la epidemia en Cuba, y tenemos 77 casos diagnosticados hasta este momento, casos activos. Por tanto, usted ha notado cómo ligeramente se ha incrementado esta cifra, y es el llamado que está haciendo continuamente las autoridades de salud pública. También durante el grupo temporal de trabajo se ha llamado a alertar a la población, porque si bien en un inicio los casos detectados pertenecían a centros laborales, hoy se está sucediendo, tienen lugar nuevos eventos de transmisión en las comunidades. Y justamente en la provincia de Mayabeque se inició el estudio a pacientes contagiados con el virus SARS-CoV-2 como parte de las investigaciones que realiza el Centro Nacional de Genética Médica de conjunto con la Red de Genética Nacional. Tenemos el reporte, veamos. Rubén es el primer paciente recuperado de la COVID-19 que acompañado de su hijo llega a la consulta en Mayabeque para el estudio clínico genético e inmunológico que se lleva a cabo en Cuba. Llego a esta consulta después de haber dado positivo al coronavirus. Me llamaron a la casa después que me dieron el alta médica y me informaron de que se iba a realizar un estudio a nivel nacional
con los pacientes que habían padecido esta enfermedad para ver los anticuerpos, toda esta serie de cuestiones y aumentar el conocimiento que hay sobre esta enfermedad. En la provincia de Mayabeque comenzó el estudio genético a los 46 pacientes y sus familiares que permitirá reconocer los grupos de mayor riesgo. Este estudio tiene un enfoque preventivo que permitirá identificar personas de riesgo en la comunidad y ante la presencia de la enfermedad poder tomar medidas preventivas que llevarían a un mejor tratamiento e identificación de pacientes que tendrían riesgo de desarrollar con mayor severidad los síntomas de la enfermedad y así disminuir la letalidad de esta enfermedad. El estudio se inició en el municipio de San José de las Lajas y continúa en Batabanó, Melena del Sur, Güines y Madruga. Incluye la aplicación de una encuesta para la recolección de información precisa que permitirá evaluar las características clínicas epidemiológicas de cada uno de los pacientes. Nuestro sistema de salud pública aplica esas herramientas que permitirán incrementar el conocimiento sobre la COVID-19 y su incidencia en el país. En Mayabeque, Lianne Soto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Desde el pasado 1 de abril, una licenciada en microbiología baracoense procesa más de 50 muestras diarias de PCR para la detección de la COVID-19. Durante esta segunda fase por la que transita Guantánamo, la especialista realiza la toma de muestras y test rápidos a viajeros y casos sospechosos. Anis Covas es la jefa del laboratorio de microbiología del Hospital de Baracoa. Sus tiempos de trabajo durante la COVID-19 fueron intensos. Nuestro día, más que 24, tiene 30, 36 horas, porque salimos de la casa a 6 de la mañana y regresamos casi al otro día, 6, 7, 8, 9, 10 de la mañana. Después que tomamos la muestra, que generalmente son casi 50 muestras, tenemos que empezar en la parte más difícil para nosotros, que es el triple empaque. En eso nos tomamos alrededor de 3, 4 o 5 horas. Más de 500 PCR en tiempo real y 800 test diagnósticos aplicó en 5 centros de aislamientos y en lugares de difícil acceso. El carro nos dejó a la orilla de un río y buscando una colaboradora, colega nuestra, tuvimos que comenzar a caminar 5 kilómetros adentro, eran las 3 de la mañana, nos perdimos, no sabíamos dónde estábamos. Líder de un equipo de 3 mujeres, continúa el pesquisaje y la toma de muestras para casos sospechosos. No, miedo no, por nada, ni para nada. Primero tenemos los medios de seguridad, por el esfuerzo, el trabajo, por todo lo que hacemos, las horas extras, que no nos interesa llegar a cualquier hora a la casa, salir de cualquier hora. Nunca, ninguna, hemos dado el paso atrás. Y vuelvo y te repito, sí, a la hora que nos llamen y hasta donde sea y a la hora que sea, ahí vamos a estar. Desde Baracoa, Guantánamo, Miguel Reyes Mendoza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Protagonistas, Gisela, las mujeres que están ahí justo en la línea roja enfrentando la COVID-19, y hemos escogido este trabajo que habla justamente de la detección y el procesamiento de muestras porque esta semana también ha sido noticia la ampliación, Gisela, del número de muestras de PCR que se procesan en el país. Vamos a revisarlo en la información gráfica para que usted note cómo se han incrementado. Si bien en el pasado se hacían aproximadamente entre 2.000 y tantas, esta semana ya suman más de 3.000 las que diariamente se procesan en nuestros laboratorios de microbiología, por supuesto del IPK, en la capital, en Villa Clara y también en la provincia de Santiago de Cuba. Mire usted, solo en la semana se procesaron 21.317 muestras y de ese total 51 casos fueron positivos. El total de muestras que habla justamente de la capacidad del Sistema Nacional de Salud de responder a esta epidemia, pero la capital sigue concentrando los mayores riesgos. Lázaro sigue estando en fase 1. Sí.
mientras el resto del país disfruta ya de la fase 2 de recuperación. Por tanto, todos los ojos a la capital de todos los cubanos. Usted, si es capitalino, cuídese y asegure que en sus hogares no entre la COVID-19. Han dicho las autoridades esta semana que la COVID-19, como el SIDA, no tiene cara. Por tanto, el llamado sigue siendo a cuidarse y a mantener las medidas de seguridad y autoprotección personal. La cita es el próximo sábado. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Televisión digital en Cuba. La señal está en el aire. Haga la suya. Consejos técnicos. Conector F. Evitar la penetración de humedad por la colocación incorrecta o falta de sellado del conector.